Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Vos Buenas pensás noches. que hay que dolarizar directamente, como decís en la entrevista de hoy? A ver, rapidito y al pie. Argentina tiene un problema de inflación que no se va a arreglar mientras el balance del Banco Central esté quebrado como está, que viene quebrado hace muchos años. ¿El Banco Central está quebrado? Sí, y esta política Pará, monetaria lo vos no quiebra podés cada decir, vez más. El Banco Central está quebrado y como si fuera un paréntesis. Cuando uno mide Si bien... dicen que hay 60.000 millones de reservas. Cuando uno mide bien el balance del Banco Central, ¿qué es? De las reservas, las de verdad, las que sirven, que son las reservas de libre disponibilidad, son 16.000 millones de dólares. Cuando yo miro los pasivos, las LELIQ ya son 18.000 o 19.000 millones. O sea, ya no se pueden pagar, no hay con qué pagarlas. Sobregiraron la tarjeta. Exacto. Y además está la base monetaria, que es la plata. Hay que entender esto. Las LELIQ, la plata, en el mundo, en cualquier banco central, es una deuda que el Banco Central tiene con uno. Si no tiene con qué pagarla, Estamos en problemas. a la corta, a la mediana o en el largo plazo, más rápido que lejos, eso se tiene que licuar. Te lo traduzco. Va a haber más inflación y más devaluación. De hecho, no es novedoso. Cuando vos mirás la inflación como hay que mirarla y la devaluación como hay que mirarla, se devaluó en el 2014, se devaluó en el 2016, se devaluó en el 2018. Salta el dólar y después atrás viene la inflación. Cuando nosotros miramos los últimos 6 años... Y después vuelve a saltar el dólar. Exactamente, tomado de a dos, tenés una tendencia alcista de la inflación que ha pasado de el 65% en los primeros 2 años al 75% en los segundos 2 años al 85% en los segundos 3 años. Y esto no cambia ni va a cambiar, porque el balance está cada vez más deteriorado. ¿Y sabés con qué la están sosteniendo? En el 2019 están intentando hacer lo mismo que lo que hicieron en el 2015 y en el 2017. Sostener artificialmente el dólar quieto. Te lo traduzco. Con la bicicleta. ¿Cómo? Con reservas alquiladas del FMI en el lado del activo del balance y del otro lado en el pasivo con un bolón de nieve que son las LELIQ. ¿Son peores que la LEVAC? Las LEVAC eran una bola de nieve, este es un bolón. No hace falta ser economista. Si esto capitaliza 5 veces más rápido que las LEVAC y además esto paga el doble de tasa de interés que la LEVAC, la LEVAC La velocidad de la bola de nieve es mayor. Esto es pulmonía y es agravada. ¿Por qué? Antes de seguir, ¿vos pensás que hay que dolarizar, que la salida es dolarizar Sí. para encontrar un ancla? Y te voy a explicar por qué, porque él me criticó el otro día y voy a dar mi punto de vista. Primero, voy a explicar por qué. Uno, porque Argentina no tiene lo que tuvieron el resto de los países para poder bajar la inflación con un banco central. ¿Qué quiero decir? El punto de partida de todos los países normales es que la gente quería la moneda de ese país y donde se ve que la gente ahorraba en la moneda de ese país. Argentina, la gente no quiere la moneda de nuestro país, no ahorra en nuestra moneda. Vamos a los números. Argentina en los últimos 10 años tuvo 1.300% de inflación. En los últimos 15 tuvo más de 2.000% de inflación. Esto no le pasó a ninguno de los otros países. La gente no cree en el peso, no tiene confianza en el peso, no ahorra en el peso. Las transacciones importantes no las hace en pesos. La gente cree en el dólar, En eso que tenés atrás tiene tuyo. confianza en el dólar, ahorra en dólares, las transacciones importantes las hace en dólares y ahora va, lo importante, el dólar nunca la defraudó, porque en estos 70 años donde cambiamos 6 signos monetarios, tuvimos 2 hiperinflaciones y le sacamos 13 ceros a la moneda, el dólar siempre nos protegió y mantuvo... Pero ¿dolarizar a cuánto? Ahora ¿A qué? va. ¿A cuánto? No, esto es muy importante porque los economistas Es no me escuchan... ¿Un dólar a 100? No, o no me escuchan o no entienden. Uno, no se puede dolarizar hoy en día y no se puede dolarizar como están las cosas hoy en día. ¿Qué quiero decir? Rápido. Para dolarizar
que es la moneda que eligió voluntariamente el pueblo argentino para defenderse de los políticos y del Banco Central empobrecedor que hace 70 años que está cooptada por la clase política? Hay que, uno, no hacerlo como lo hizo Ecuador, que lo hizo mal, porque si ustedes miran, Ecuador dolarizó pero aumentó la deuda estrafalariamente. La dolarización tiene que ser hecha al mismo tiempo con una ley que limite el gasto público, una ley que limite la deuda y otra ley que exija equilibrio fiscal. Al mismo tiempo, es una redondeo, convertibilidad. tiene que haber una reforma del Estado, tiene que haber una reforma bancaria, una reforma monetaria y además, por el tema de la competitividad, tiene que haber una reforma laboral y previsional. Y la dolarización tiene que ser hecha con un acuerdo bilateral con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los dólares los tiene que proveer Una pregunta, Estados una- Unidos. Pero a ver, Una sola pero pregunta. ahí yo tengo dos cosas. Es decir, bueno, por un lado, hay zonas es lo que le pasó a Europa con la zona euro. Cuando entraron en déficit los países como Grecia, como Italia, como Portugal, se querían salir del euro y los apretaron y le dijeron, ustedes de acá del euro no se van y tuvieron que bajar los salarios en euros, primero. Porque no hacen ninguna de las reformas que yo te estoy diciendo que hay Bueno, que hacer. ok, pero eso es una de las cosas. Y también acá, en su momento, la convertibilidad, que era más o menos lo mismo, llegó a un punto de asfixia de la economía, porque la inflación te devoró la No, porque, competencia. a ver, la convertibilidad la mata el segundo mandato de Carlos Saúl Menem, que en un gobierno hiperpopulista persigue la ¿y qué hace? Justamente lo que yo quiero evitar ahora. Aumentó el gasto público, aumentó la deuda, aumentó los impuestos, sin hacer las reformas estructurales porque Pero es socialmente populista. se sostiene, Entonces, socialmente se sostiene a ver, ahí recortar va. a ese nivel el gasto. A ver, los argentinos podemos elegir no hacer nada de esto. Y muy probablemente elijan no hacer nada de esto. Pero tiene que saber los argentinos que si eligen no hacer nada de esto, lo que estamos eligiendo es que la producción siga cayendo como en los últimos 10 años. El PBI per cápita en el 2019 va a cerrar, escuchá, 8% por debajo del 2015, 11% por debajo del 2011 y 6% por debajo del 2008. No te cierro ahí. Es destrucción de empleo. No hacer esto es destrucción de empleo. No hacer esto es caída del salario real. Es empobrecimiento. Por eso, primero, como decía Foucault, y hago referencia al Foucault del final de su vida, del principio de los años 80, donde dio 12 conferencias en la Universidad de París, cuando recomendaba leer a Hayek y a von Mises, que decía, y era muy preciso en esto, a ver, la realidad lo cambian los individuos, interactuando entre ellos, los políticos y la política no cambia nada. Bien, pero- Pará. ¿Qué quiero decir? Acá es importante el trabajo de gente que no quiere estar en la política, como Javier Milei, como yo, que le trata de mostrar a la gente esto, porque primero la gente tiene que cambiar. Y una vez que recién cambie la gente y vea esto, va a aparecer la oferta política ¿por qué para no bajar- satisfacer esa ¿Por qué no se necesidad? baja el déficit fiscal como lo hizo Labaña en su momento? A ver, O sea, porque el último tramo de superávit gemelo de la Argentina fue la gestión de Labaña, no fue una gestión ortodoxa. muy interesante tu pregunta, y esto los argentinos lo tenemos que entender. La situación de Argentina de hoy en día es extremadamente más difícil, más allá que Eduardo Duhalde, Labaña se llenen la boca, que la del 2002. ¿Por qué? Para que lo vean. En el Porque había 2002, inflación. cuando se produjo la crisis, el PBI per cápita había caído 2 años solamente, previo a la crisis. Ahora viene cayendo 10 años. Venía sin inflación. Ahora venís con más de 2000% Pues sí que es peor que de el 2001. inflación. Es peor que el Escuchá, 2001. en esa época Pará, podía por subir sí o por impuestos. no. ¿Qué es lo que hizo Por sí o Labaña? por no. ¿Es peor que el 2001? Labaña subió los impuestos y ahora los tenés que bajar. Argentina tiene un gasto público 15 puntos porcentuales más alto que el promedio de nuestra región y cobra impuestos 1/3 más que el promedio de nuestra región. Y entonces, Y tiene una bomba en el gasto. Y eso no lo puede aguantar. Una pregunta. Pero sí. Yo no creo en la dolarización, primero que creo que llegamos a esta situación justamente
por políticas liberales. Liberamos el sistema cambiario, el sistema financiero, la tasa de interés, la importación. Macri es exportación. liberal, Cristina liberal, Yo te Duhalde es liberal, Te estoy diciendo por que favor. llegamos, yo te dejé hablar y te escuché. ¿Sí? Llegamos a esta situación por políticas liberales. Liberamos Es el mentira, sistema estás financiero, mintiendo. liberamos las tasas. ¿O no es verdad que liberamos Estás el sistema mintiendo, te financiero? dije. Cualquier Macri no es capital liberal, internacional viene acá. Cristina a no hacer es la tasa de liberal, interés, Néstor no es 60%. liberal. Yo te dejé hablar. Yo te dejé hablar. Tenés razón. Yo te dejé hablar. Liberamos. Dejamos de cobrarles impuestos a los más ricos, retenciones, bienes personales y ganancias a los más poderosos. Ahora, yo te escuché, Diego, leíste toda la bibliografía, le querés entregar la política monetaria y el señoreaje a Estados Unidos, querés entregar todo, decís que la soberanía es solamente el dibujito en el billete. Mentira. Para mí es la forma de atender una crisis como prestamista de última instancia al Banco Central. Ahora, te leíste todo. ¿Leíste la Constitución Nacional que en el artículo 75, inciso 6, dice que la Argentina tiene que tener un banco federal para emitir su moneda? Que además de todas las modificaciones que tenés que hacer, tenés que modificar la Constitución Nacional. Parece que no leíste todo. Te contesto, te lo contesto. Punto número 1. La Constitución entre 1853 y 1935... La cual te estoy diciendo. Sí, operó sin un banco central único que emitiera moneda federal. Había muchos emisores y varias monedas en la República Argentina. Y más importante aún... Avanzó Argentina, progresó el mundo, ¿no? ¿Viste? Avanzó, a ver, todos los países yo tienen te voy a- banco central. Te dejé... Y bueno. Me llamaste la atención, me callé, te dejé hablar, Dale. déjame cerrar la respuesta, por favor. Te voy a decir algo que la gente no suele escuchar. La división de poderes y las constituciones liberales, muy liberales como la Argentina y la de Estados Unidos, que están entre las más liberales del mundo, fueron pensadas originalmente para limitar el poder y el avance del Estado sobre las personas, sobre los individuos. Pero todo eso terminó desvirtuado. ¿Por qué? Porque, a ver, los jueces que dicen que algo es constitucional o no... No sirve la Constitución. Déjame me está hablar, diciendo. por favor. Y bueno, pero- Los jueces son políticos que están nombrados, propuestos por políticos del Partido Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, nombrados por políticos del Poder Legislativo. Entonces, ¿qué te quiero decir? La Constitución de 100 normas por conveniencia de los políticos. Déjame terminar que lo redondeo la idea. Le pasás a la Constitución por cualquier lado. No, los políticos se la pasan. Esto te quiero decir. No, el artículo ¿Me dejas 75, terminar? inciso 6, Porque me voy. dice eso. Me voy. Y ¿Me bueno, dejas ¿qué me terminar? estás Me voy. Me asustando? levanto y ¿Qué me te voy. quiere decir? ¿Me dejás terminar? Bueno. Dale, yo manejo acá, chicos. La Constitución y la división de poderes terminó haciendo exactamente lo opuesto para lo que fueron pensados. Fueron los mecanismos más poderosos para que el Estado hiciera lo que quisiera y avanzara sobre los individuos. ¿Qué quiero decir puntualmente? Lo que quiero decir que los políticos se ponen puntillosos con la Constitución, con este tema, y no se ponen puntillosos con ninguna otra Por cosa. ejemplo, con el derecho a la vivienda. Ni- Que eso es la pero vivienda con de- muchas cosas. Está bien, pero a mí Entonces, lo que no me me inquieta- vengan a correr con Espera. eso, porque encima entre 1853 y 1935 no fue A mí respetado, por favor. Lo que me inquieta de la lógica del ajuste es que es como la zanahoria y el burro. Nunca es suficiente. ¿Viste? Cuando Nunca ha vos- habido ajuste. Jate, joder, están cortando. A ver, para. Ajustan Esto no el es un primario ajuste. y ¿Quién gastan el ajuste? financiero. ¿Quién ajustó? ¿Sabes quién es el que más que ajusta hace años? El privado. Sí, nosotros, que la gente. no tiene un sindicato, un gordo, no tiene un convenio colectivo de trabajo, que es un cuentapropista que tiene que vender su factura. Así, También ajusta la gente cuando pierde plata en por eso salarios no le reales. puedo aumentar la factura más de 10% en un año que la inflación fue 47%. Es más, ¿quién ajusta? La micropyme, la pyme, que tiene que cerrar, tiene que echar gente, tiene que bajar salarios y la gente se queda. El privado ajusta. ¿Por qué? Porque el que no ajusta es la clase política y el sector público. A ver, la inflación es algo malo en el mundo, por eso todo el mundo la curó. Entonces, como decía antes él, no se puede pretender que si la inflación es 50, todo el mundo empate con la inflación. Porque si eso fuera posible, la inflación no sería un daño y nadie se hubiera preocupado por corregirlo. Entonces, a ver, es todo muy lindo que haya sectores que le empaten a la inflación. Pero hagamos una cuenta. Si la mitad de la sociedad Es pan para hoy, hambre para mañana. le empata a la inflación, la otra mitad tiene que perder muchísimo más contra la inflación. Porque si no, la inflación no sería dañina. Yo tengo la sensación de que algo de lo que dice Diego es muy difícil que ocurra, pero algo de lo que dice Diego es muy importante que ocurra.
Yo no creo que la dolarización vaya a ocurrir, por lo menos, no creo, o sea, me sorprendería muchísimo que de acá a 5 Pero algún años... ancla hay que encontrar, ¿eh? No, hay que apagar la máquina de imprimir plata, Rolando. Hay ¿El que gobierno dice tirarla que la a apagó? No, pará. ¿Cómo que En mentira? esto, no, pará. La LELIC A ver, es una promesa de futura plata. Claro, se está difiriendo. Mira, Volvé loco usted. Rolo, acá hay un teléfono, ¿esto es un teléfono? Sí, querido. Sí, acá hay un papel. Sí, querido. Si yo tapo el teléfono con el papel, ¿sigue habiendo abajo un teléfono? Sí. Bueno, esos son las LELIX. ¿Está bien? Básicamente... ¿Coincide? Sí. Plenamente. Pero además coincide también, me imagino, Sí, Juan. claro que coincide, Coincidimos obvio. todos. ¿Viste? No, lo que pasa es que también... Búsqueda de Somos la consenso. mesa de la unidad nacional. Rolo, Muy pero bien. la tasa de interés pasó del 22% al 35%, al 35% al 45%, ¿Puedo- al 45% al 60%, puedo un al segundito? 70%, al 80%, con política monetaria para absorber pesos pensando que la emisión Pero monetaria estamos de era la, pero la por causa eso, de la para inflación, ver, y no era. estamos Tenemos diciendo- una tasa del 70 y la inflación sigue. Pero Espere, estamos espere, diciendo... dale. No, Vamos al perdóname. ejemplo, sin debate Tenemos una filosófico. tasa del 70 que paga un banco central que la única manera que tiene de pagarla, ¿cuál es? Emitir más guita, ¿o no? Porque el banco central La va a no tener que produce... emitir, la va a Por tener que supuesto. emitir. Entonces, todo lo que nos dedicamos a esto ya sabemos que hay un descuento de... O sea, todos los que nos dedicamos a esto sabemos que hay un teléfono abajo de un papel que quiere decir un montón de guita que el Banco Central va a imprimir a lo largo del año que viene para pagar esa tasa. Porque el Banco Central no labura. Distinto es si vos lográs migrar ese crédito y esa absorción de dinero que hace el Banco Central, ¿sí? Se la tirás a la economía real y pones a funcionar al país. El país tiene que salir trabajando, Rolando. Y acá lo único que hay que empezar a Y discutir generar un seriamente- clima de negocios, que es Por lo que no hay. supuesto, lamentablemente, lo que creo que nos llama la atención a todos, creo que en esto muchos nos hemos visto sorprendidos. Yo imaginaba del PRO un buen gobierno de centro derecha. ¿No? Digamos, Yo no. me imaginaba que. Yo nunca. Yo Bueno, también. pero yo no los conocía demasiado, nunca le presto demasiada Porque esto atención es lo a que eso. decimos siempre. ¿Para qué vota uno un gobierno de derecha? ¿Para que baje la inflación y haga un ajuste? No, y para que ajuste la ponga gente en caja gane los plata presupuestos? trabajando. Lo que es ridículo hoy es que vos tenés guita durmiendo en el Banco Central cobrando por dormir, cuando en los países normales a la guita le cobrás impuesto por circular. Entonces lo que hay que hacer es entender que de verdad hay que apagar la maquinita. Hay que aprovechar que el Papa es argentino, agarrar las placas con las que se imprime la guita y llevarlas al Vaticano hasta que haga falta. ¿Se entiende el punto? ¿Cómo se logra eso? Dándole crédito concreto para poner infraestructura y cosas que después haya que pagar a una población que si baja la inflación te la va a poder pagar. Está bien, pero no es que no hay más, no se imprimen más billetes. ¿No dijeron esto? A ver, las LELIC son una promesa de emisión monetaria futura, porque si las LELIC son 19.000 millones de dólares, crecen todos los días, y vos tenés 16.000, O sea que en no la algún podés momento pagar. alguien esa guita la va a querer cambiar contra dólares, dada la desconfianza Esa que hay. guita respalda los depósitos. Entonces, el día que la gente que tiene los depósitos a plazo fijo diga, ¿sabés qué? Yo no me voy a quedar eternamente. Nadie puede pensar que la Entonces gente los se bancos va, van a quedar de culo. se van a pasar se van a querer pasar a ¿Y los dólares. bancos van a quedar de culo que Pero- tienen las LELIC? A ver, no, los bancos se van a dar vuelta, le van a pedir al Banco Central, pagame la LELIC, el Banco Central las va a tener que pagar emitiendo, los bancos le van a dar plata a los depositantes van a ir a comprar dólares, van a vender reserva y el tipo de cambio va a subir, y ahí cuando pase eso, Es que hay que dolarizar. ahí cuando pase eso va a subir el dólar, la inflación, las expectativas de inflación y de vuelta la tasa de interés. Y acá quiero decir algo. A ver, en Argentina no puede, y los datos de los últimos 10 años avalan lo que digo, lo dicen los datos, no lo digo yo. En Argentina no puede haber inversión, no puede haber producción, no puede haber creación de empleo. Sostenidamente. ¿Por qué? Porque Argentina es un maratonista que tiene una mochila de adoquines de 30 kilos en la espalda, y con adoquines de 30 kilos en la espalda vos no podés correr una maratón, que es el largo plazo. Sin embargo, la gente que está acá lo hace igual. Pero pará. Y vuelve a intentarlo. ¿Cuáles Que no traiga los la guita afuera es adoquines? una cosa. ¿Cuáles los adoquines? Argentina tiene un tamaño de Estado y de cobro de impuestos que tienen los países que generan 5 veces la riqueza que tiene Argentina. Giacomini. Pará, y te redondeo. La gente no aguanta más. El 21 de marzo se está organizando una manifestación al Congreso con la consigna: bajen los impuestos, bajen el gasto público. Sí. Mire, usted estaba con esto de la dolarización, con la idea esta que tiene. Yo de los países serios que conozco en el mundo, como le gusta decir, porque el concepto de país serio es bastante, ¿no? Yo no lo uso eso Bien, mucho. el concepto es bastante, porque uno de los países más serios es Alemania, y fue el que generó la Segunda Guerra Mundial. Así que el concepto de serio es Sí. discutible. Pero
ningún país está atado al dólar salvo Estados Unidos. Todos tienen moneda. Europa todos está en la compran. zona euro. No, bueno, eso es otra cosa. Es un pacto como si Sudamérica Sí, decidiera. pero cuando se quisieron ir, volvieron. Bueno, por eso, pero están atados, pero hicieron Y un mal no les pacto. va. Pero es un pacto previo que hicieron en un lugar, una zona de comercio, tiene un montón de La cláusulas. manejan los No hay que alemanes. agarrar una moneda. Yo lo que le digo, usted está muy preocupado por el tamaño del Estado. ¿Usted sabe cuánto es la fuga que tenía el tema de Cristóbal López que hizo con los impuestos, que se financió con los impuestos? ¿Cuánto era el monto por que se discute? 8.000 Cuanto más millones. grande sea el Estado, No, no, pero que es espere, 43% yo del le estoy PBI, preguntando. cuanto más grande sea la presión tributaria, la Bien. corrupción es un contrato entre públicos y privados. ¿Qué se trafica? Pero yo le estoy Se preguntando trafica otra- gasto Yo público. le pregunto otra cosa. Se trafica gasto ¿Cuánto público. era el e monto impuestos. de lo que tenía la 8.000 deuda? millones de pesos. 8.000 millones de pesos. Y el dólar en ese momento eran 1.000 millones de dólares. En este año, yo no los vi a los economistas, hubo una fuga en un momento que vendieron a 20 pesos. Entre 20 y 27 pesos vendieron 15.000 millones de dólares, que en verdad valían 40. Eso es 12 o 13 veces la cifra de lo de Cristóbal López. Cristóbal López está preso y usted además puede ir a buscar, está en las zonas petroleras. Los 12.000 millones de dólares, vaya a saber dónde están y no hay nadie procesado. Lo tiene, mayormente lo pero tienen los argentinos. A eso usted no le digo... Los argentinos que con los pero pesos ahí no quisieron fue- dólares. Pero ahí no fue el tamaño del Estado, porque están discutiendo el tema de bajar las jubilaciones, quieren bajar... Ah, no fue el tamaño del Estado. Usted está cayendo en una miopía Está muy bien, importante. pero Le no, cuento pero por qué. digo, ¿Puedo cuando aclarar algo? acá Redrado, cuando le quisieron mover el dólar, en un momento se lo querían vender... Pero hábleme de alguien que Bien, respete, por favor. Un tipo que respeto. Bueno, No, yo no lo respeto a bien, Redrado. durante 8 años el dólar no pasó el precio que Redrado vendió porque lo vendió alto. Acá lo vendieron a 20 y se habían equivocado y se fueron 12.000 millones de Hay un dólares. par de bancos ¿A usted internacionales, eso Rolo, que no hicieron le la parece? corrida. Pero a usted no le A parece ver. que eso es un problema, porque resulta, déjeme terminar Sí, por sí, sí, favor un dale. poco, porque si no, no puedo preguntar. A ver, En el bueno, caso que usted, su candidato a presidente, Esper, hace poco dijo, cuando lo vea a la baña le voy a Es preguntar... amigo mío. Bien, nada más. le voy a preguntar por la deuda. Yo dije, qué titular fuerte. ¿Qué deuda le va a preguntar a la baña? No sé de qué le quiere hablar, pero que le iba a preguntar por la deuda que generó. No sé la deuda que generó la baña, creo que renegoció bastante bien la deuda que tenía la Argentina. Ahora, resulta que no le va a preguntar a Macri con la deuda que generó en 3 años, que es escandalosa y mucho mayor que la de la baña. Digamos, siempre tienen el eje un poco corrido. ¿A usted no le parece que...? Contesto. ¿Por qué no habla de estos muchachos? Contesto. Sí. Yo creo que en Argentina es difícil que encuentre a alguien más crítico de la política económica del gobierno de Macri que yo. Y desde el primer día, Es verdad, y nosotros desde el lo primer trajimos. día, el gobierno de Mauricio Macri aumentó el stock de deuda neto 37 puntos del PBI. ¿Ok? Eso pone al próximo gobierno entre la espada y la pared. Eso también es déficit fiscal. Obviamente porque... Explíqueselo a Esper, porque A parece ver, que no lo entendió Esper. Pero Esper le echa la culpa a la, por mí. le echa la culpa a la Bueno, baña. Hágalo por mí. Entonces, ¿qué quiero decir? Hoy la deuda es 95% del PIB. Y esto lo uno con lo que decía antes y quiero explicar. Los argentinos nos tenemos que dar cuenta que la situación es mucho peor que en el 2001-2002. Porque en el 2001, antes de entrar en default, la economía se venía contrayendo 2 años, el peso de la deuda era 55 y esa deuda vos podías prometer reestructurarla y pagarla porque podías subir los impuestos, porque la presión tributaria era 20. Hoy en día, antes de entrar en default, la deuda no es 55, es 95%. La economía no cae hace 2 años, cae hace 10 años. No tenés cero de inflación como esa época, tenés 2.300 acumulado. Entonces, ¿qué sucede? Estamos en un punto donde Argentina está yendo derechito al default si no hay reformas estructurales y hay que pensar que para que Argentina pueda crecer, que un país en el fondo, la única manera que tiene para pagar la deuda es con crecimiento macroeconómico, y Argentina no crece hace 10 años, es bajando los impuestos y bajando el gasto, porque Argentina no crece. ¿Sabe por qué? Porque la pyme, la micropyme, está abierta 24 días al mes y 20 está pensando en pagar impuestos nacionales, pagar impuestos provinciales, pagar tasas municipales, cumplir con los reglamentos. Entonces, ¿qué pasa? El tamaño del Estado
que es el gasto por un lado y los impuestos por el otro, son dos caras de una misma moneda, porque todos dicen que hay que bajar los impuestos, pero los impuestos no se pueden bajar si antes no se baja todavía más el gasto público. A ver, hoy en día, a final del 2018 o principio del 2019, Argentina tiene un déficit de menos 2.3. Para que la deuda tenga chances de no caer en default, necesita tener un superávit primario de 3. Lo dije yo hace 8 meses, lo dijo Milei, lo dijo Guillermo Calvo, lo dijo Roque Fernández y lo dijo el FMI. Todos con los mismos números. ¿Sabés qué implica? La diferencia entre menos 2.3 y más 3 es un ajuste de como menos mínimo para empezar de 5. Y no te alcanza porque tenés que bajar gasto. Está bien, socialmente se banca eso. Socialmente se banca, ¿sabes por qué? Porque justamente el privado socialmente no se banca más trabajar para el Estado. Pero y la consecuencia de trabajar para el Estado... Pero usted supone que tenés que cortar los planes sociales. Eso es un quilombo. No. Sí. Bueno, estoy escribiendo un libro con Javier Milei donde Ojalá hacemos le van una a laburar. propuesta que el próximo gobierno, a lo largo de 4 años, puede bajar el gasto público 13 puntos porcentuales del PBI y la entre 13 y 15, y la recaudación, la presión tributaria puede ser bajada 10 puntos Sin porcentuales del jubilados, ¿no? PBI. Sin Sin jubilados. tocar. Sin jubilados, sin Asignaciones público, familiares. con 25% ¿Me de podés desempleo, escuchar? claro. Sí, ¿me podés escuchar? No, te estoy escuchando. Yo te voy a Estoy regalar el diciendo libro para que digo. lo leas. Sin jubilados, con Sin tocar desempleo, como pasó allá en Argentina. Sin tocar asignaciones universales. Es imposible. Si no saben los No lo números, están tocando, te lo canto. ahora no lo están Sin tocando porque tocar no provocó asignaciones inflación. familiares asignación universal por hijo, sin tocar lo social. Y en 2 etapas. Una primera etapa, en los primeros 2 años, donde el gasto público puede bajar 8 puntos porcentuales y la presión Bueno, tributaria ahí el eslogan- 5, y una Es segunda imposible etapa eso. La donde mitad se es hace el gasto social. resto. Ahí el eslogan va a Pero ser... muchachos, se me Sí. acaba el tiempo. Diego, gracias por venir. Un placer.